para ti. Sí, te late, que se te la canción. Mayor presidente, se siente, mayor presidente, mayor. A ver, en el marco de la discusión sobre el CAE, sobre el Crédito Conal del Estado, han salido diversas personalidades políticas señalando las imposibilidades de transformar este instrumento, que ha demostrado ser un instrumento fallido en los 12 años de vida que tiene. Hoy día es un instrumento caro, gasta casi el 40% del presupuesto del Ministerio de Educación. Es un instrumento que básicamente le entrega utilidades a los bancos y nosotros hemos construido un mecanismo que nos parece que podría permitir resolver este problema. El mecanismo tiene que ver básicamente con que el Estado tiene que exigir una investigación profunda respecto a la conducta de los bancos frente al CAE. El expresidente Ricardo Lagos dijo en 2 entrevistas que era evidente que los bancos estaban coludidos en el CAE. Si uno mira los datos, verá que había una operación efectivamente que cambiaba mucho dependiendo del año. Habían años en que la recompra de cartera de estudiantes era una recompra mucho más cara que los otros años. Y eso era una licitación que hacían entre los bancos. Por tanto, efectivamente, si había acuerdo entre los bancos, podían aumentarse el precio ellos mismos. Da la impresión de que eso efectivamente ocurrió. Si se investiga eso, el Ministerio tendrá todas las competencias para poder declarar que se tienen que congelar los fondos que vayan al pago de los bancos mientras se está investigando, porque puede haber habido fraude al fisco. No nos olvidemos que la colusión es un tema, pero además en este caso son con recursos fiscales. Por tanto, habría fraude al fisco, un delito de bastante gravedad. En ese caso, están todas las condiciones para decir, esperemos, no vamos a pagar nada, y llamamos a los estudiantes que además, desde este instante, desde el momento que tenemos que cerrar el CAE, dejen de pagar, los estudiantes que tienen CAE, dejen de pagar los aranceles para exigir que efectivamente se haga la investigación y para que efectivamente con ello empiece el proceso de condonación de la deuda. Una condonación que no esté asociada al pago por parte del Estado de los montos de los bancos, sino que esté basada en el hecho de que los bancos se retiren del negocio, dado que ya han defraudado al fisco eventualmente y que además ya han tenido un negocio extraordinario que no solo, y esto es muy importante, esto no es un crédito que solo operaba con intereses, este es un crédito que tenía una extravagancia que lo hace parecer a la crisis subprime, como declaró el Banco Mundial en su momento. Este es un instrumento que se parece mucho a lo que se hizo en todo el mundo, generando la crisis financiera del año 2008. Un instrumento que ese mecanismo de operación es lo que llevó preso en todas partes del mundo a una enorme cantidad de banqueros. O sea, esto es de una gravedad extrema. Si nosotros somos capaces de levantar esto y le pedimos al Ministerio Público desde acá que efectivamente comience una investigación, le pedimos a la Superintendencia que comience una investigación, aquí no se ha investigado a pesar de que el expresidente de la República, Ricardo Lagos, que fue el creador del CAE, ha dicho de que aquí hubo colusión, dos veces lo ha dicho. Y entonces tenemos que ser capaces de investigarlo, de tomar las decisiones del caso y sencillamente convocar a la ciudadanía a movilizarse. Mañana hay marcha, hay que movilizarse para que terminar con el CAE y para que efectivamente entonces se acabe este sistema que sencillamente lo único que hace es gastar gran parte del presupuesto de la nación. Muchos hablan del costo que significa la gratuidad. Hoy día el CAE significa casi el mismo costo que la gratuidad en los costos del ministerio. Usted propone directamente entonces la salida de los bancos, pero sin el pago alguna compensación por parte del Estado de esto. Así es, estamos diciendo que primero, además aquí hubo una mentira del expresidente Piñera. El expresidente Piñera dijo que iba a sacar a los bancos privados del CAE, no lo sacó, ¿ya? Hoy día siguen operando. Y entonces lo que nosotros estamos exigiendo es decir, primero, que se investigue, y en segundo lugar, esta investigación da la posibilidad de congelar todo pago a los bancos porque hay una investigación grave por un delito grave, ¿ya? Y luego de eso, si se confirma ese delito, están las condiciones para decir no solamente que se condone la deuda de los estudiantes, sino que además no tenga que ser el Estado el que cargue con ese costo, porque es un costo altísimo. Este es un precio que se inventó, que es un precio que va mucho más allá del costo de la deuda de capital, que es el costo de los estudios, y que va mucho más allá de los intereses, que en un momento fueron muy altos, que después se bajaron, pero que hoy día, hay un tercer pago que no lo hacen las personas,
y que lo hace directamente el Estado para incentivar a los bancos a que entren. Y ese costo es el que ha sido el más caro y el que ha significado los mayores costos en todos estos años, que ha llegado a una recarga enorme del Ministerio de Educación en este tema. Las autoridades han dicho que no es posible condonar la deuda porque costaría mucho más incluso que la gratuidad. ¿Usted? Porque están pensando que con la única forma de condonarla a los bancos es pagarla. Si los bancos han cometido un delito, evidentemente no va a ser viable pagarla, al contrario, lo que va a haber es ver cómo se le cobra todo lo que eventualmente se obtuvo vía colusión. O sea, ahí el Consejo de Defensa del Estado está lleno de instituciones aquí que debieran estar encima de este fenómeno. No puede ser que un año la recompra de cartera, si me permiten una explicación, aquí hay un tema que se entiende muy poco, ¿ya? Aquí habían un crédito que tenía como todo crédito una deuda de capital, o sea, lo que costaba estudiar, una deuda de intereses, lo que se le cobraba a los estudiantes o al Estado si es que el estudiante no pagaba por los intereses, pero había un tercer pago enorme en volumen, que era un sistema de incentivos para que entraran los bancos, que era que los mismos estudiantes que el banco había recibido, él podía devolverlos al Estado y el Estado le iba a pagar por esos estudiantes. Había recibido estudiantes gratuitamente, los devolvía y les pagaban, ¿ya? Este procedimiento empezó a crecer en montos y llegó un momento en que efectivamente ocupó más o menos el 30% del monto total de la deuda, año por año. Algunos años era 6% y a veces era 30 y tanto. ¿Qué puede explicar esa fluctuación? No tiene ningún fundamento. Entonces tenemos que observar qué pasó durante esos años y si hubo delito, aquí tenemos que hacer los juicios correspondientes, las investigaciones correspondientes, incluso si algunos delitos están prescritos, porque hay algunos años allí que efectivamente ya son más de 5 años hacia atrás, habría que revisar, porque en esos casos, al haber un delito, que esté prescrito, el Estado tiene todo el derecho de decir, mira, aquí hubo una apropiación de recursos inadecuada, nosotros no vamos a seguir financiando un instrumento que simplemente está siendo usado para ganar dinero por parte de los bancos. Que los chilenos y las chilenas también pudieran ver a los 5 candidatos juntos, sencillamente discutiendo con las distintas ideas que tenemos para el país. Creemos que ese es un debate esencial. Le solicitamos a Anatel que eso acontezca a la brevedad y creemos que tienen que haber muchísimos debates, de todos contra todos. Dentro del Frente Amplio, evidentemente, muchísimos debates por todo Chile, ojalá siempre transmitido con la mayor cobertura posible, siempre dispuestos a estar en transmisiones televisivas abiertas, lo más abiertas posible, para que efectivamente se puedan enterar en cada rincón del país respecto a nuestras propuestas. Y también necesitamos vincularnos con las otras candidaturas y hacer debates en todas las direcciones, porque eso es lo que va a alimentar realmente una posible transformación de Chile, una gran oferta política. Pues bien, ¿en qué consistía la innovación del crédito con aval del Estado? Como ustedes saben, a todos nos ha tocado pedir un crédito. El crédito tiene una deuda de base, que es la deuda de capital. Es decir, es el monto que uno necesita. Si yo voy a comprarme una lavadora, necesito los 120.000 pesos que cuesta y necesito en ese sentido que me lo presten. Pero yo no voy a terminar pagando los 120, voy a terminar pagando un monto que es superior, que es la deuda de capital más los intereses. Pues bien, eso es lo normal de un crédito. El Estado lo iba a pagar. Imagínense qué maravilla que a uno pueda prestar plata y esté garantizado que se la van a devolver con los intereses establecidos por parte del Estado. Pero aún así se le pagaba al banco incluso por no darlo, porque al devolvérselo al Estado eso estaba de nuevo en otra operación financiera que había que volver a empezar. Por pagar esto, que era esta cartera de estudiantes que era de vuelta, se llegó a pagar casi el total del monto del crédito. En el negocio contratan a alguien que lo conoce bien y saltan a 4.000, 5.000 millones de pesos inmediatamente de obtención de CAE. Ha sido un tremendo negocio y desgraciadamente. En mala compra, el Estado chileno terminó pagando más del 100% de la deuda total de capital, así lo que costaban las carreras. Una locura. Esa locura se modificó levemente gracias al movimiento estudiantil del 2011, donde los bancos dejaron de hacer los festivales que estábamos viendo.